Buenas tardes con todos. Damos inicio al primer taller en esta tarde del grupo número 6 de Administración Agropecuaria, con la participación de 5 participantes del día de hoy. En primer lugar, tenemos el cultivo de plantas aromáticas con abono casero, presentado por Santiago Villasís. En este tema hablaremos sobre el compost. Sabremos qué es, para qué se utiliza, cuáles son los beneficios de utilizar el compost. Estudiaremos también cómo es que se fabrica y se describirá cada paso a seguir para poder obtener unos buenos beneficios de ya dicho material orgánico. Casi el 40% de los desechos que nosotros habitualmente no clasificamos de nuestra basura es materia orgánica. Y una manera de aprovecharla es realizando el compost, que es un abono cargado de nutrientes que nos sirve para abonar el jardín o las plantas que tengamos en casa. Una alternativa mucho más respetuosa con el medio ambiente que los fertilizantes químicos. También la transformación de la materia orgánica se lleva a cabo con el compostaje, y se trata de un proceso anaerobio natural realizado por la acción de microorganismos y descomponedores del suelo. Este proceso no genera malos olores ni putrefacción. El compostaje doméstico puede realizarse principalmente de dos maneras. La primera en pila o en una compostadera de un contenedor. En la compostadora es un recipiente específicamente diseñado para el alojamiento de toda esta materia, dentro del cual se ponen los residuos orgánicos. La compostadora permite elaborar composta en cantidades moderadas dentro del hogar. El proceso en pilas es más recomendable para áreas rurales y para producir mayores cantidades. Y la elección del sistema de compostaje depende de la disponibilidad de recursos para elaborar la composta, la estética del proceso, el volumen a compostar, así como el tiempo disponible para su elaboración y el compostaje en el mismo. ¿Qué lleva y qué no lleva? Nuestra mezcla de compost casero va a ir creciendo a partir de diferentes tipos de materias primas, como por ejemplo cáscaras de huevo, picaduras de frutas y verduras, eh, de las cáscaras de las patatas, ramas, hojas frescas, hierba húmeda y también los pozos de café. La clave está en combinar el azúcar, la celulosa y el nitrógeno de los diferentes desechos orgánicos con el fin de preparar ese abono orgánico que en esencia es el compost casero. ¿Qué es lo que nos lleva? Es importante que en la compostera no se pongan huesos, carne, queso, leche y lácteos en general, comida condimentada o excrementos de animales domésticos, como perros y gatos. Tampoco se puede agregar nada que no sea de origen vegetal, como plásticos o metales. La ubicación y formas de construcción. Hacer composta doméstica requiere de un espacio, ya sea en un patio, jardín, balcón o azotea, terraza o huerto. El área necesaria varía según la cantidad de residuos biodegradables que se pretenda compostar. El espacio mínimo es 1 metro cuadrado. El acceso al lugar del compostaje debe ser fácil y también es recomendable que el lugar elegido sea discreto y la localización tenga una cierta distancia del hogar y de los vecinos. Esto con el fin de evitar problemas en casos de que se presente una composta que genere malos olores o putrefacción. Idealmente, el lugar adoptado debe ser protegido de los elementos naturales. Por ejemplo, una excesiva exposición al sol o al viento puede secar la composta. Y por otro lado, el viento y el ciclo frío pueden disminuir severamente la temperatura. También la lluvia excesiva puede influir negativamente en el proceso de compostaje. ¿Cómo agrupamos los residuos?
El riesgo es más importante de preparar el compost casero es de que los desechos se pudran y no consigamos nada más que una masa informe y que huela mal. Evitaremos ese riesgo de dos formas. El intercalado en capas alternas de los desechos húmedos y secos, y también ventilando periódicamente nuestra masa de compost. Cuando se trabaja en pilas, es importante que se divida los desechos orgánicos en dos categorías: los materiales húmedos, los ricos en agua y nutrientes como el nitrógeno, que incluyen los restos de frutas, verduras, césped fresco y materiales secos, en donde los compuestos básicamente son por carbono, como ramas, hojas secas, cartón y sin tintas, entre otros. Tener agrupados los residuos orgánicos nos ayudará a saber qué cantidad de cada uno debemos echar en el compostador. La fórmula perfecta, según eh, la experiencia, nos proporciona que 2 partes de materiales húmedos por una de material seco, esto con el fin de garantizar una buena humedad. En cambio, si haríamos por una compostadera de un contenedor, tendríamos que tener en cuenta que añadir todos estos materiales por capas o diferentes productos o desechos, como las peladuras de verduras y frutas, ramitas y hojas secas de plantas que hayamos podado, pozos de café y cáscaras de huevo. Los expertos recomiendan que vayamos intercalando las capas, es decir, que de diferentes productos húmedos a verdes y secos, así conseguiremos ese equilibrio óptimo que necesita un compost casero de calidad. Dentro del mantenimiento de la compostera, al final, para acelerar un poco el proceso, también eh, es importante que podamos, o si tenemos la posibilidad de añadir estiércol de animales, eh, como de ganado o de conejos o de cuyes. Esto para que acelere un poco el proceso. Dentro del mantenimiento, el cuidado general para favorecer la descomposición involucra el revolver cada tanto con un palo o una palita para dar un poco de aireación a toda la pila, o en caso del contenedor, también remover toda esa materia. Fijarse que no esté ni muy seco ni muy húmedo. Se pueden agregar lombrices, en este caso ya se trataría de un vermicompost que utiliza esta macrofauna para descomponer toda esta materia y generar en cambio humus. También otro mantenimiento, tenemos que cubrir los materiales húmedos con secos, ir añadiéndoles por capas, no poner excesos de cítricos, estos pueden alterar el pH de de nuestro compostaje y alterar las bacterias que son promisoras para la composición del mismo. Si tiene olor, está muy húmedo, hay que agregar material seco. Si es que vemos presencia de mosquitos y tiene muchos cítricos, también agregar un poco de ceniza y material seco. Estos cítricos deberían ya estar más secos si se los quisiera incorporar al compost. Si hay presencia de hormigas o está muy seco, tendríamos que agregar un material más húmedo o regar con agua. El compost tarda entre 6 y 8 meses después del inicio de proceso, y como ya vemos en la imagen, casi ese color que se asemeja un poco de apariencia a tierra, ya podemos comenzar a extraer nuestro compost del fondo del contenedor si hacemos en contenedor, o removiendo la pila si hacemos en pilas. Eh, si sabemos que está maduro, sabemos que está maduro por su agradable olor a tierra de tierra de bosque, característico de los hongos actinomicetos que proporcionan en esta descomposición de la materia. Tras dejarlo reposar unos días, ya lo tendremos listo para abonar nuestras plantas con los mejores nutrientes. También al final, un cernido tamizado, una vez que se ha comprobado que el compost está maduro, se realiza un tamizado de material con el fin de eliminar los elementos gruesos y otros contaminantes como metales, vidrios, cerámicas o piedras muy grandes.
Gran parte de la basura que generamos en nuestras casas es materia orgánica, que puede ser aprovechada previo tratamiento, como es este proceso de compostaje, como una enmienda orgánica en huertas y jardines, que bueno, nos ayuda bastante para lo que es a nivel de nuestro hogar, poder realizar maceteros o tener nuestras hierbas aromáticas en nuestra propia casa. Los beneficios del compostaje. Realizar compostaje doméstico tiene muchos beneficios para todos. Reduce la cantidad de materia orgánica que va a los vertederos de cada basura que saca los miembros de la familia. Reduce el uso de fertilizantes inorgánicos a los que sustituye también y ahorra agua de riego debido a la capacidad que tiene de retener el agua en el compost. También aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo de plantas de forma natural. Bueno, este ha sido el primer módulo de taller de cultivo de plantas aromáticas con abono casero. El siguiente taller está a cargo de Sebastián Osorio con el siguiente tema de elaboración de forraje hidropónico casero. En un momento estamos con Sebas, por favor, gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, yo estoy a cargo del segundo taller, el cual se denomina producción de forraje verde hidropónico, especialmente enfocado a lo que es la producción de especies menores en pequeñas y medianas explotaciones. Listo. Entonces, como primera parte es conocer cuáles son las generalidades del forraje verde hidropónico. Para esto, la FAO define a esta tecnología que es una forma de producción de biomasa vegetal obtenida del crecimiento inicial de especies forrajeras en estado de germinación y crecimiento temprano, a partir de plántulas de semillas viables. Esta parte es muy importante ya que de la semilla depende todo el proceso. Ahora, el producto que obtenemos es un forraje vivo con buenas características nutritivas y adecuadas para la alimentación animal. Otras características bueno, de esta tecnología es que nosotros podemos producir germinados de especies forrajeras con alta digestibilidad. Esto quiere decir que nuestros animalitos, de todo lo que consumen, van a aprovechar un buen porcentaje del alimento que tiene. Alrededor del 88% es el porcentaje de digestibilidad que el forraje verde hidropónico posee. Además, posee un buen valor nutricional. Esto si lo comparamos con algunos otros tipos de alimentos que nosotros podemos utilizarlos como suplemento en la alimentación animal. También otra característica es que es un alimento sano e inocuo. Esto si nosotros realizamos un manejo que sea adecuado, vamos a permitir tener alimentos o un forraje que no tenga contaminantes como bacterias, no tenga contaminantes como hongos, o incluso que no posea basuras o basurillas. Y otra característica es que es un forraje o es un alimento de producción constante. Esto nos quiere decir que nosotros vamos a poder producirlo durante todos los días del año, ya que no está ligado a las condiciones de suelo y de medio ambiente que un forraje normal pues tiene como limitante. Entonces, por eso, el forraje verde hidropónico se lo considera como una buena alternativa para la producción de forrajes en épocas de escasez, especialmente en épocas de verano, donde el forraje verde que es de corte, por ejemplo, la alfalfa o la avena, pues escasean. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta tecnología? La primera es que permite una eficiencia y un buen aprovechamiento del espacio, ya que en un pequeño espacio nosotros podemos producir una buena cantidad de alimento. Se dice que por cada bandeja que nosotros utilicemos de forraje verde hidropónico y colocamos 1 kilogramo de semilla, podemos producir de 7 a 9 kilogramos de alimento. Si nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor de unas 10 bandejas en un espacio de unos 3 por 3 metros, nosotros vamos a poder producir una buena cantidad de alimento en un espacio reducido comparado con lo que producimos a nivel de suelo. Otra ventaja es la eficiencia en el tiempo de producción. Esto, como ya les había mencionado, está ligado a que podemos producir forraje verde hidropónico durante todos los días del año y además es una tecnología que no se tarda mucho en producir alimento.
El forraje verde hidropónico por lo general está listo entre unos 12 a 15 días, por lo cual nosotros podemos sembrar hoy día una bandeja y sembrar consecutivamente cada día durante 15 días una bandeja diferente. Entonces, por cada bandeja que nosotros sembremos vamos a tener cada día alimento y así consecutivamente. Otra ventaja es la obtención de alimento durante todo el año. Esto también va ligado a lo que ya les había mencionado, que es la eficiencia en el tiempo de la producción. Y la siguiente ventaja es el ahorro en agua, a comparación con el desperdicio, con la gran cantidad de agua que se utiliza cuando nosotros sembramos a nivel de suelo, incluso el agua que se va por escorrentía con la lluvia. Pues nosotros en el forraje verde hidropónico, al tener un sistema un poco más tecnificado, lo que podemos hacer es regar por aspersión pequeñas cantidades de agua. Por lo general se requieren de 4 litros para producir una bandeja. Y estos 4 litros nosotros incluso podemos volver a recolectarlas para poder reciclar su uso y poder volver a utilizarla en un siguiente ciclo. Otra ventaja es la buena calidad de forraje para los animales. Esto está ligado al contenido nutricional del forraje verde hidropónico. Como podemos observar aquí en la tabla número 2, el forraje verde hidropónico tiene altas cantidades de energía y de proteína cruda comparado con alimentos como el heno o la paja. Incluso tiene una mayor cantidad de energía que el alimento concentrado. Ahora, el problema del forraje verde hidropónico es que su bajo porcentaje de materia seca no le permite ser un alimento que pueda darse como único alimento. Entonces, por lo cual requiere de una suplementación con otro tipo de alimentos. Aún así, el forraje verde hidropónico en pequeños o en medianos porcentajes es una buena alternativa por su buen valor nutricional. Otra ventaja es el ahorro en alimento concentrado. Esto está más o menos ligado a lo que son pequeñas y medianas producciones. Si nosotros instalamos un sistema de forraje verde hidropónico y aparte de eso suplementamos con alimento concentrado o balanceado, pues nosotros podemos ahorrar un 20% de lo que es el costo que nosotros gastaríamos solo dando balanceado. Ahora, las principales desventajas de producir forraje verde hidropónico es, bueno, el costo inicial, ya que requiere necesariamente de infraestructura, especialmente si nosotros tenemos una mediana producción donde requerimos tener una producción constante y diaria de forraje verde hidropónico, vamos a requerir necesariamente de un pequeño invernadero con un buen sistema de riego por aspersión. Incluso pueden ser sistemas de riego que estén, por decir, que estén programados para nosotros no tener que estar activando el sistema siempre que requiramos realizar el riego. Otra desventaja es que no puede ser utilizado como alimento único. Como ya les había mencionado, su bajo contenido en materia seca, a pesar de tener un buen porcentaje nutricional, no le permite ser un alimento único, porque para poder cubrir los requerimientos que un animal requiere o necesita para su alimentación, su mantenimiento y su crecimiento, incluso para la producción, debería comer una gran cantidad de forraje verde hidropónico, lo cual no es posible. Por eso, pues se recomienda suministrar el forraje verde más concentrado. Otra desventaja es el riguroso manejo en la sanidad y humedad. Esto es muy importante porque si nosotros nos descuidamos, por ejemplo, un día y dejamos que en la bandeja se concentre una gran cantidad de agua y no se drena adecuadamente el agua, pues nosotros podemos tener una proliferación de tanto de hongos y bacterias. Incluso tenemos que tener cuidado con la presencia de insectos o con la presencia del viento, porque el viento puede atraer pequeñas partículas de polvo, arena o tierra que pueden contaminar nuestro forraje verde hidropónico. Hay alternativas para solucionar esto que ya les voy a explicar más adelante. Ya, finalmente otra desventaja es el sistema, que es un sistema rentable en pequeñas y medianas producciones, ya que, bueno, en estas pequeñas y medianas producciones uno puede tener un invernadero pequeño o incluso podemos hacerlo en nuestra propia casa y requiere solo del manejo de una persona y tampoco requiere de sistemas un poco más tecnificados. Al contrario, si nosotros lo realizamos para grandes producciones, por ejemplo, una producción que tenga 10.000 cuyes, nosotros vamos a requerir que sea un invernadero bien establecido, con un buen sistema de riego, y lo más importante, vamos a tener un mayor costo en lo que es la mano de obra, porque para administrar las grandes cantidades de forraje verde hidropónico se va a requerir más personal. Entonces, aquí ya no representa, ya no sale representativo el ahorro que el forraje verde hidropónico nos proporcionaría en concentrado. Listo. Aquí vamos a ver unos pequeños sistemas de producción de forraje verde hidropónico. El primero es un sistema casero o de bajo costo, el cual nosotros podemos implementaros en nuestro hogar. Es muy fácil. Por ejemplo, como observamos en esta imagen, nosotros podríamos armar una mesa con cierta inclinación para poder drenar el agua y las bandejas pueden ser
recicladas, incluso de esos galones donde traen por lo general el aceite, nosotros podemos cortarlo, usarlo como bandeja y ahí mismo sembrar y cosechar el forraje verde hidropónico. Otro sistema es poder armar estantes con plástico invernadero, con varios módulos, donde nosotros podríamos incluso instalar lo que son reservorios, pequeños reservorios de agua, más un sistema de riego con una bomba y sistemas de aspersores que nos permitan regar. Esto ya depende también de la inversión que cada uno quiera ponerle a este proyecto. Incluso nosotros en el sistema casero podemos regar por aspersores manuales o como aquí nosotros los denominamos los chisguetes. Ahora, bueno, les voy a hablar sobre lo que son los sistemas más industrializados, un poco más intensivos, sistemas que por lo general son para medianas producciones o incluso son sistemas en los cuales se vende forraje verde hidropónico hacia pequeñas comunidades. Estos sistemas por lo general están instalados en México. Aquí en Ecuador no se hace mucho uso de esta tecnología, pero bueno, estos sistemas constan de módulos grandes que ya tienen una mayor capacidad de almacenar bandejas. Estos módulos son hechos ya sea con madera, pueden estar hechos incluso con tubos de PVC o con varillas. Estos módulos tienen la característica de estar en forma de cascada o en forma de zigzag, como se observa aquí, para drenar el exceso de agua. También existen sistemas un poco más sofisticados, como son los sistemas indoor, o sistemas que son dentro de, o bajo, son sistemas bajo techo. Estos sistemas hacen uso de lo que son tecnologías de luces LED en diferentes rangos de onda para poder permitir el crecimiento de las plantas. Estas tecnologías no son muy recomendables porque, bueno, todo lo que nosotros ahorramos en lo que es la alimentación del animal, pues lo perdemos en lo que es el uso de, de la energía para proporcionar la luz. Aún así, se han realizado estos sistemas como medio de investigación. Otros sistemas que también se pueden implementar son sistemas a suelo. Nosotros podemos encementar pequeños espacios, siempre cuidando que existe una pendiente adecuada de al menos un 3%, y en estos espacios, siempre desinfectados, siempre limpios, nosotros podemos sembrar nuestro forraje verde hidropónico e irlo cosechando progresivamente, como se puede observar aquí. Por ejemplo, esta cama grande se puede estimar que es al menos de 2 días de sembrado, y así consecutivamente va el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hasta el 12º día que se ve aquí el forraje verde hidropónico verde. Este sistema se lo puede encontrar en un video de YouTube que está, que bueno, es más una producción para lo que es ganado bovino. Ahora, otros sistemas que nosotros también podemos implementar son mesas o caballetes o caballones con unas medidas de 6 a 8 metros de largo por 1 metro de ancho. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer la mesa, la forramos con plástico negro por debajo, siempre la mantenemos limpia, lavada, desinfectada, también con la pendiente adecuada para poder drenar el exceso de agua y sembramos aquí mismo uniformemente toda una capa de forraje, toda una capa de semillas que luego nos va a producir un forraje verde hidropónico. Como podemos observar, también es un sistema que puede ser regado por un aspersor manual y no requiere de un sistema más tecnificado de riego. Como se puede observar acá, que sí requieren sistemas más o menos de aspersión por pivote. Ya, ¿cuál es el proceso de elaboración de forraje verde hidropónico? Bueno, consta de 4 pasos, ¿no? La selección de la semilla y la desinfección, la pregerminación, luego la siembra y luego la cosecha. En la selección y desinfección de la semilla, pues se lo considera que es un proceso base en la producción de forraje verde hidropónico, ya que el seleccionar una buena semilla que tenga un buen porcentaje de germinación, una buena pureza, un buen valor relativo y que también tenga un tiempo promedio de germinación que sea de pocos días, va a permitir tener una buena producción. Eh, una vez que nosotros pues hemos seleccionado una semilla que sea de alta calidad, podemos pasar a lo que es el lavado y la desinfección. Para esto nosotros podemos pesar la cantidad de semilla que nosotros vamos a poner en una bandeja para comparar cuánto pusimos de semilla y cuánto hemos producido de forraje verde, como se observa en esta imagen, ¿no? Luego procedemos a lo que es el lavado y la desinfección. Para el lavado nosotros remojamos en agua potable durante 5 minutos. Lo que hacemos es remover la semilla, la lavamos adecuadamente y retiramos las impurezas que quedan flotando en el agua y las semillas también que flotan, porque estas semillas flotantes por lo general es más seguro que no germinen. Entonces, si nosotros las ponemos en la bandeja, estas semillas que no germinan van a generar putrefacción. Posterior a este lavado, nosotros podemos volver a lavar
las semillas con una solución de hipoclorito de sodio o el cloro normal que nosotros usamos como blanqueador. Lo que hacemos es diluir por cada litro de agua 1 ml de hipoclorito de sodio y agregamos en esa solución las semillas, las volvemos a lavar y las dejamos remojar y reposar durante unos 20 minutos. Pasados los 20 minutos, volvemos a enjuagar para eliminar el exceso de hipoclorito de sodio y luego podemos nosotros remojar en agua con cal por 24 horas para ayudar a una mejor desinfección de la semilla. Posterior a esto viene la etapa de pregerminación. En esta etapa, nosotros la semilla que la dejamos en remojo con cal durante 24 horas, la procedemos a enjuagar, o tampoco es, bueno, no es necesario enjuagar, pero si uno quiere o lo requiere, pues puede hacerlo. Para esto lo que hacemos es drenar el exceso de agua y almacenar las semillas en costales negros. Incluso se las puede poner en las mismas bandejas de forraje verde hidropónico que nosotros vamos a usar o dentro de recipientes. Se debe cubrir con un plástico negro cuando se lo hace en bandejas o en recipientes para poder simular lo que son las condiciones del suelo, que son condiciones óptimas, como se menciona aquí, como una buena cantidad de humedad, la oscuridad que es proporcionada por el plástico negro o por los costales negros, una buena oxigenación, ya que durante el proceso de germinación las semillas, además de absorber el agua, pues también respiran y liberan oxígeno. Y también absorben oxígeno, por lo cual necesitan una buena oxigenación. Y una buena temperatura, que por lo general se recomienda que esté en un rango de unos 15 a unos 25 grados centígrados para favorecer una pronta germinación y que el proceso no se tarde. Ahora, el proceso de pregerminación dura alrededor de unas 48 horas. Este puede tardarse, o sea, puede alargarse más o puede acortarse incluso, dependiendo de las condiciones ambientales, como ya les había mencionado, la temperatura que tengamos o incluso la especie adecuada, perdón, que utilicemos la especie forrajera que utilicemos. Luego viene el proceso de siembra en bandejas. Para este proceso nosotros tenemos que identificar un aspecto que es que la semilla tenga al menos tenga una radícula o un brote de raíz de al menos unos 2 milímetros, como se puede observar en esta imagen. Entonces, cuando la semilla ya posee esa característica, nosotros podemos ya sembrar en las bandejas directamente. Estas bandejas pues tienen que estar previamente desinfectadas con una solución también de hipoclorito de sodio y con cal. Tienen que estar bien lavadas para evitar que exista contaminación. Este proceso pues no requiere de un sustrato como tal, ya que las semillas van a funcionar como sustrato una de la otra. Por esta razón, lo que se recomienda es esparcir las semillas de manera homogénea, formando una capa de al menos 1 centímetro de grosor desde la base de la bandeja hasta la parte superior. Incluso puede ser una capa de máximo 2 centímetros, esto cuando se utilizan semillas mucho más grandes, como en el caso de las semillas de maíz. Lo que se recomienda es no dejar que la parte de la base de la bandeja sea visible. Entonces luego pasamos al proceso de germinación. Este se tarda entre unos, perdón, el proceso de producción. Este se tarda entre unos 12 a 15 días. Generalmente esto va a depender del tipo también de semilla que nosotros usemos. Durante el proceso de producción, lo más importante siempre es cuidar el riego y cuidar la cantidad de humedad que se queda en las bandejas. Entonces, para el caso del riego, si nosotros estamos en zonas templadas y húmedas, lo recomendable es siempre regar 4 a 5 veces al día durante 1 minuto. Cuando estamos en zonas cálidas o secas, los riegos se deben realizar de 8 a 10 veces por la cantidad de calor que nosotros tenemos y también la cantidad de, bueno, las altas temperaturas, ¿no? Este riego también debe ser durante 1 minuto. Ahora, los riegos pueden ser alternados. Esto quiere decir que nosotros en el primer riego podemos utilizar solamente agua. Al segundo riego podemos utilizar una solución de cal más agua. Y al tercer riego otra vez podemos utilizar agua. Entonces vamos alternando así sucesivamente. Esto nos va a ayudar a desinfectar la semilla, a evitar que proliferen bacterias u hongos y a mantener también las bandejas desinfectadas en la base. Ahora, pasados los 5 días, se recomienda regar con solución nutritiva. Para la solución nutritiva, lo que podemos hacer nosotros es acudir a un centro agropecuario, conseguir algún fertilizante que sea soluble, un fertilizante foliar, diluirlo en agua y aspergearlo normalmente. No se requiere de una gran cantidad de nutrientes y bueno, regar con solución nutritiva es recomendable cuando nosotros observamos que las plantitas que están germinando tienen síntomas de deficiencia.
Ahora, si no presentan síntomas de deficiencia, pues lo que se puede hacer es seguir regando solamente con agua y no hay ningún problema. Y como otro aspecto en el proceso de producción es siempre cuidar la pendiente o inclinación que sea de al menos del 2 al 3% para evitar el exceso de humedad y la proliferación de hongos y bacterias. Entonces, durante el proceso de producción, desde el primer hasta el 12º día, nosotros podemos encontrar diferentes características en el forraje. El primer y segundo día, por lo general, nosotros vamos a tener un crecimiento más visible de las raíces. Cuando estamos entre el tercer y el quinto día, las raíces también siguen creciendo de una manera progresiva y se presentan ya pequeños brotes de tallo que tienen al menos 2 centímetros de altura. Al sexto, séptimo y octavo día, la planta o los germinados van a seguir creciendo. Entonces, se comienza a formar la red de raíces, que es lo que se denomina el tapete, que es una red blanquecina de raíces que están por debajo de las semillas. Y pues los tallos de las plantas comienzan a crecer más, llegando a alturas de incluso hasta 7 o 9 centímetros, y ya se comienza a evidenciar la presencia de las primeras hojas verdaderas. Al noveno, décimo y onceavo día, pues la planta ya tiene un crecimiento un poco más acelerado. Se observa que ya las hojas están más vigorosas, incluso también los tallos. Y en el doceavo día, que es el punto óptimo de cosecha, porque el forraje verde hidropónico aquí tiene su mayor valor nutritivo. Esto, bueno, bajo recomendación de algunas investigaciones que se pueden encontrar en el internet. Entonces aquí tenemos una pequeña imagen de cómo es el proceso, ¿no? Al quinto día, como les había mencionado, crecen más las raíces. Se puede ver que se están formando ya la red de raíces. Al séptimo día ya hay la evidencia de tallos, de pequeños tallitos y brotes de tallo. Al octavo día también hay tallos más grandes, incluso presencia de hojas. Al décimo día ya hay la presencia de hojas verdaderas un poco más visibles. Al décimo primer día y al décimo segundo día, pues el forraje verde hidropónico está casi listo para ser cosechado. Esta es la experiencia personal. Yo elaboré el forraje verde hidropónico pues, en mi casa de una forma muy casera y obtuve los siguientes resultados. Entonces aquí podemos observar cómo a los 7 días ya tenía más o menos formado el tapete aquí. Estas son las semillas que están en proceso de germinación aún y los tallitos que ya comenzaron a germinar. Estas son semillas de avena. En este caso, este es un forraje verde hidropónico que yo realicé con semillas de ryegrass. Cuando ya tenemos el forraje verde hidropónico listo, que es a los 12 o 15 días, nosotros procedemos a la cosecha. Para la cosecha, nosotros tenemos que determinar ciertos parámetros. Por ejemplo, que las plantas tengan una altura entre 20 a 25 centímetros. Bueno, esto también va a depender de la especie que usemos. Por ejemplo, en el caso del ryegrass, estas plantitas tenían una altura de entre unos 10 a 12 centímetros. En el caso de la avena sí alcanzaron los 20 centímetros y en el caso del maíz pueden llegar a alcanzar incluso 30 centímetros de altura. Otra característica es que las raíces tienen que estar en forma de red o formando el tapete que observamos aquí. Y tienen que tener al menos 1 centímetro de ancho este tapetito. Y cuando nosotros levantemos el forraje, este no tiene que desmoronarse ni separarse del resto del tapete. Entonces, el proceso de la cosecha consiste en que, primero en cortar el suministro de riego. El día que nosotros vamos a cosechar el forraje verde hidropónico, no regamos para nada la bandeja que nosotros vamos a utilizar. Luego lo que hacemos es separar la bandeja del forraje o del tapete, intentando no dañarlo o no estropearlo. Lo dejamos preorear y luego orear por al menos 12 horas. Y durante este proceso lo que vamos a observar es que muchas veces las raíces al deshidratarse o al secarse van a tornarse de un color blanquecino a un color café, como se observa en esta imagen. Bueno, eso ya es cuando ya tenemos el forraje verde hidropónico listo para alimentar a los animales, porque en el proceso de preoreo y de oreo nosotros lo que hacemos es disminuir la cantidad de humedad. Entonces, al disminuir esta humedad, nosotros evitamos problemas de timpanismo o de hinchazón en nuestros pequeños animales. Entonces, el uso de forraje verde hidropónico para alimentación de animales es muy recomendable, ya que este es un alimento de alta palatabilidad y por lo cual tiene una buena aceptación por las diferentes especies de animales que nosotros tenemos. Por ejemplo, vacas, caballos, cabras, ovejas, conejos, cuyes y aves, todos van a aceptar por igual el forraje verde hidropónico, todos van a comerlo, a todos les va a encantar este alimento. Se lo van a comer desde las hojas, incluso las semillas que germinaron, hasta las raíces. Entonces, otra cosa, como ya se mencionó anteriormente, pues el forraje verde hidropónico no es un alimento que se pueda suministrar únicamente, sino tiene que servir como un suplemento o como un complemento a la alimentación.
para ayudarnos a disminuir lo que son el costo del uso de los alimentos concentrados o los balanceados. Entonces, para esto hay ciertas recomendaciones de cuánto poder darles a nuestros animales. Entonces, en la tabla 3 nosotros podemos observar cuáles son las raciones y cuáles son las observaciones que nosotros tenemos de acuerdo al forraje verde hidropónico eh, en las dosis que nosotros vamos a administrar a las especies menores. Para el caso de ovinos y caprinos, se puede dar de 1 a 2 kilogramos por cada 100 kilogramos de peso vivo. Y la observación es que aquí se debe suplementar con forraje ricos en fibra, ya que estos animales son rumiantes y requieren de una buena cantidad de fibra para poder realizar una buena digestión ruminal. Y además se debe suplementar con alimentos balanceados para cubrir los requerimientos de estos animales. Esta tabla está hecha para épocas donde el forraje normal, el forraje verde de corte escasea. Entonces nosotros podemos dar forraje verde hidropónico, más forrajes ricos en fibra como heno, más balanceado. Para el caso de los porcinos, nosotros podemos administrar 2 kilogramos por cada 100 kilogramos de peso vivo. La observación, pues también es suplementar con alimento balanceado, ya que el forraje verde hidropónico no es un alimento que pueda darse único, y este va a ayudar a un crecimiento más rápido y a una mejor reproducción en esta especie. Para el caso de cuyes y conejos, nosotros podemos dar de 180 a 500 gramos al día o del 10 al 12% del peso vivo de los animales. Y también es recomendable suministrar y suplementar con alimentos ricos en fibra, porque estos animales son herbívoros, y también con alimento balanceado para poder tener un mejor crecimiento. En el caso de las aves es donde más se tienen investigaciones y donde más pues, han encontrado beneficios del forraje verde hidropónico. Para este caso, pues por cada 100 kilogramos de balanceado o de alimento seco que nosotros demos, nosotros podemos suministrar 25 kilogramos de forraje verde hidropónico. Y esto va a ayudarnos, primero, a ahorrar en el alimento balanceado, porque en las aves esta es la principal fuente que se les da para nutrirlos, y también nos va a ayudar a la mejor conversión alimenticia. Y bueno, eso es todo de mi parte. A continuación les voy a presentar unos videos, bueno, de mi experiencia personal en cuanto a lo que es el forraje verde hidropónico. Entonces, este es el forraje que yo realicé con semilla de regras. Lo que podemos observar es, acá, más acá, cómo está el tapete formado de raíces. Entonces, el forraje, por más que uno lo levanta, no se desmorona, no se deshace ni nada. Es un forraje que es compacto y que, bueno, está listo para la alimentación de nuestros animalitos. Ya. Bueno, este sería el forraje que yo obtuve de avena. Se puede observar que alcanza una buena altura. Y si lo levanta, se lo levanta, como se observa aquí. Nosotros observamos la formación del tapete de raíces, que es bien blanquecino, es de un color blanco, blanco, blanco. No tiene ninguna característica de haber sido contaminado por el manejo que, bueno, se requiere, ¿no? Entonces yo este forraje lo realicé en una piedra de lavar y no requerí de un sistema de aspersión, no requerí de infraestructura como un invernadero para poder realizarlo, y aún así salió. Entonces aquí está el ejemplo de a los cuyes les fascinó el forraje verde hidropónico que yo les di. Este es el de regras. Estas son las mamás de los pequeños cuyes que vimos antes, que también pues, les fascinó el forraje verde de regras. Y aquí están consumiendo el de avena que les había suministrado. Y bueno, eso es todo de mi parte. Yo los invito pues a probar esta tecnología, a realizarlo en casa, porque la verdad es muy buena. Incluso si nosotros tenemos una mascotita de conejo, pues nos sirve para poder alimentarlo. Y a continuación, pues mi compañera les va a presentar sobre lo que es el cultivo de hortalizas. Muchas gracias. Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Pamela Jiménez
estudio en la ESPE la carrera de agropecuaria y el tema del cual les voy a hablar es el cultivo de las hortalizas. Como una pequeña introducción, tenemos lo que es la definición de hortalizas y su importancia. Las hortalizas se definen como plantas herbáceas cultivadas con fines de autoconsumo, como también para su comercialización en mercados internos y externos. De esta manera podremos obtener ingresos adicionales para el hogar. ¿Por qué son importantes las hortalizas? Las hortalizas son una fuente muy rica en nutrientes, vitaminas y otros, los cuales aportan al cuerpo muchos beneficios como es reconstrucción de tejidos, producir energía, regular funciones corporales y tener una buena digestión. Como ejemplos tenemos hortalizas que nos aportan con minerales como son hierro, fósforo, calcio, magnesio, que nos aportan proteínas como son las lentejas, porotos, vainitas, ajo, arveja, vitaminas como cebolla, coliflor, repollo, acelga, que nos aportan fibra como la avena y la cebada, y carbohidratos como la remolacha, cebolla y zanahoria. Según la dificultad de su manejo y labores culturales, las hortalizas son hortalizas que se siembran directamente y se cosechan las hojas, como son la lechuga, acelga, apio, perejil, repollo. Hortalizas que se cosechan los tubérculos, como papas, zanahoria, rabanito, cebolla y nabo. Hortalizas que se cosecha el fruto, como tomate, berenjena, pimiento, haba y vainita. Y hortalizas que se cosecha la flor, como es coliflor, brócoli y alcachofa. Establecimiento de una huerta. ¿Qué es una huerta? Una huerta es un lugar donde se cultivan diferentes hortalizas, las cuales nos van a servir para el autoconsumo o la comercialización. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para establecer una huerta? Los aspectos a tomar en cuenta son la ubicación. Aquí el terreno debe contar con agua natural, bebible y no contaminada durante todo el año. De lo posible, el terreno debe ser plano, debe contar con vías de acceso, debe encontrarse cercano a la vivienda, debe recibir durante la mayor parte del día luz, debe estar protegido de corrientes de agua y tener drenajes o canales de salida para el exceso de agua cuando hay inundaciones, para que no haya inundaciones. Diseño. En el diseño nosotros debemos obtener una distribución adecuada de los surcos o camas. Este se debe encontrar cerca del depósito de agua y debe estar orientado de norte a sur. Protección. Para la protección de animales como gallos, perros, gatos, nosotros debemos proteger los cultivos realizando lo que es un cercado. Superficie. La superficie a establecer es opcional. Esto depende de acuerdo al núcleo familiar. Y el ciclo agrícola, dependiendo de si es invierno o verano. ¿Cómo planificamos una huerta? Para la planificación de una huerta debemos realizarnos las siguientes preguntas, que son ¿qué plantar o sembrar? ¿Cuándo plantar o sembrar? ¿Dónde plantar o sembrar? ¿Y cuánto plantar o sembrar? La respuesta de estas preguntas deben tomar en cuenta la disponibilidad de espacio, luz, agua, época de siembra, maduración, tolerancia unas a otras, tolerancia a condiciones del suelo, clima y mercado. Ya, ¿qué tareas nosotros debemos realizar para comenzar la huerta? Las tareas a realizar donde nosotros vamos a establecer la huerta son un cercado de la huerta. Esto lo podemos realizar con los materiales del lugar, con alambres con púas o alambre hexagonal galvanizado. Limpieza del terreno. Aquí se realiza lo que es la eliminación de árboles, arbustos, limpiar piedras grandes, plásticos, botellas. Nivelación del terreno. Es conveniente que el terreno tenga una ligera inclinación para escurrir el exceso de agua de lluvia. Y preparación del suelo. Esto se realiza un mes antes de la siembra y consiste en dar vuelta a la tierra y dejarla suelta. Ya. ¿Qué especies hortícolas sembrar? La planificación de las especies hortícolas a sembrarse debe tomar en cuenta varias especies de hortalizas bajo un sistema rotativo
que permita mantener el ciclo de producción y abastecimiento de hortalizas durante todo el año. Por lo tanto, las especies de hortalizas que se deben usar deben ser tanto de ciclo corto como de ciclo largo, para asegurar la obtención distribuida de alimentos durante el año. Aquí tenemos unos ejemplos de asociaciones de hortalizas, como son frijol con rábano, zanahoria con rábano, repollo con lechuga, tomate con lechuga, repollo con rábano, pepino con lechuga, repollo con cebolla, pepino, cebolla y rábano. Aspectos agronómicos. Para el cultivo de hortalizas, nosotros tenemos dos tipos de siembra, que son siembra directa y siembra indirecta. Dentro de la siembra directa, es aconsejable esta para grandes semillas, como son de calabaza, pepino, arveja, frijol, sandía, zapallo, entre otros. Los métodos que tenemos aquí son alboleo, a chorro continuo o en línea y a golpes. Entonces, la siembra al voleo consiste en distribuir la semilla sobre toda la superficie homogéneamente, a chorro continuo o en línea corrida. Aquí se siembra la semilla en forma continua y rala, dejando caer la semilla en el fondo de un pequeño surco a 1 o 5 centímetros de profundidad. A golpes, aquí se siembra la semilla en pequeños huecos distanciados, colocando 2 a 3 semillas por espacio. Siembra indirecta o trasplante. Para este tipo de siembra se realizará primero lo que es el almácigo. ¿Qué es el almácigo? El almácigo es una pequeña área en la que se hace trabajos para que semillas de ciertas hortalizas encuentren buenas condiciones como son suelo, sombra, humedad, para la germinación. ¿Qué tipos de almácigos tenemos? Tenemos almácigos portátiles y almácigos en terreno. Los almácigos portátiles son aquellos elaborados por el mismo productor en lugar de comprarlos. Y las dimensiones son de 10 centímetros de alto, 35 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo. Y almácigos en terreno. Estos son aquellos construidos en un lugar seleccionado de la huerta. El tamaño dependerá de la cantidad de semilla a utilizarse. Aquí podemos ver unos ejemplos del almácigo. Estos son directamente en terreno y estos igualmente fueron hechas las cajitas a mano. Las dimensiones podemos elegirlas nosotros y también podemos realizarlo en semilleros. Sustrato. El sustrato a utilizarse para el almácigo debe ser preparado de la siguiente manera. 1/3 de composto abono, 1/3 de arena y 1/3 de tierra fértil. También podemos utilizar otros sustratos como son turba negra, perlita, entre otros. En el sustrato nosotros debemos procurar una textura suelta y porosa para que las raíces de las nuevas plántulas puedan crecer mucho más rápido. Trasplante. ¿Por qué es recomendable realizar el trasplante? Este nos permite un ahorro de semilla, ya que algunas semillas son híbridas y tienen un elevado precio. Esto se realiza más en lo que son cultivos en invernaderos. Nos permiten anticipar la cosecha, tienen un buen desarrollo del sistema radicular de las plantas. Algunas de las especies que se desarrollan mejor en almácigo son tomate rojo, lechuga, repollo, coliflor y cebolla. Para el trasplante nosotros debemos realizar lo siguiente. Debe hacerse con sumo cuidado, ya que las plantas sufren un alto grado de estrés cuando se les pasa de un lugar a otro. Más cuando las condiciones del terreno en donde las vamos a sembrar es pobre y contiene pocos nutrientes para las plantas. Por ello, antes de trasplantar el semillero, debe estar bien mojado y la cama bien húmeda y abonada. Algunos requisitos a tomar en cuenta. Para el trasplante, las plantas deben haber alcanzado de 10 a 12 centímetros de tamaño o deben tener de 4 a 5 hojas. El almácigo o el lugar donde vamos a... No, el almácigo debe estar húmedo. El clima debe estar nublado o seminublado, por lo tanto se recomienda realizar el trasplante en las tardes. Se debe retirar del almácigo la cantidad necesaria de plantas para el trasplante y se debe realizar el riego de las plantas en el terreno definitivo para garantizar el
el prendimiento de las plantas. Labores culturales. ¿Qué son las labores culturales? Son todas aquellas actividades que se realizan para que la hortaliza pueda desarrollarse de manera óptima. Entre estas están el control de malezas, podas, aporque, riego y el manejo integral de plagas. El control de plagas. Como ya sabemos, las plagas son pequeños insectos que dañan nuestro cultivo de manera rápida. Entonces, para el control de esto, nosotros podemos preparar remedios caseros, como es usar una cabeza de ajo, 2 locotos, los cuales deben ser licuados, posteriormente colados, fermentados, dejando reposar durante 2 días. Durante estos 2 días nosotros debemos agitarlos y removerlos. Una vez listo, los horneamos y lo mezclamos con 4 litros de agua para poder aplicarlo en campo. Las aplicaciones se pueden realizar de 7 a 10 días, dependiendo de la incidencia de la plaga. Control de enfermedades. Para nosotros detectar una enfermedad debemos fijarnos en los siguientes síntomas, que son plantas amarillas o con otros colores que no son normales, plantas marchitas o caídas, plantas débiles o con frutos podridos. Para evitar lo que es enfermedades en nuestras plantas, nosotros debemos nutrir adecuadamente el suelo de donde nosotros les vamos a sembrar. El suelo debe tener prácticamente los nutrientes necesarios para que éstas sean fuertes. Control de riego y malezas. El control de las malezas se realiza mediante una labranza del suelo. Consiste en remover el suelo entre las hileras de hortalizas con un azadón o rastrilla. Y el riego se lo realiza solo cuando el tiempo está seco. Aporque. El aporque es arrimar tierra sobre la base de la planta. En la mayoría de las hortalizas se realiza esta labor una sola vez, cuando las plantas están crecidas y bien firmes, utilizando un azadón. ¿Qué ventajas tenemos del aporque? Apoya el control de malezas, mejora la aireación del suelo, mejora la conservación de la humedad, ayuda a sostener la planta contra el viento y su propio peso, y disminuye el ataque de enfermedades. Cosecha y almacenamiento. La cosecha consiste en arrancar las hortalizas maduras con la ayuda de un cuchillo o alando con las manos las frutas, raíces o tubérculos. Para llevar a cabo la cosecha se debe tomar en cuenta el tiempo y la época de siembra. Casi todas las especies tienen un ciclo de 3 a 4 meses después de sembrar para ser cosechado. Solamente el rábano se cosecha los 25 días después de sembrado. En la selga, por ejemplo, se puede cortar las hojas bien desarrolladas y vuelve a rebrotar, al igual que el cilantro y perejil. Después de cosechar, se debe guardar el producto inmediatamente en un lugar fresco, en canastas o venderlo inmediatamente. Para almacenar las hortalizas se recomienda eliminar las hortalizas que están blandas y dañadas, enfermas o atacadas por insectos. A las hortalizas como zanahoria, beterraga y rabanito se les debe cortar las hojas dejando un solo centímetro de ellas. Se puede almacenar en cualquier habitación que no sea muy fresca ni muy calurosa, pero sí a la sombra. Algunos productos como los tomates y melones se pueden cosechar inmaduros y conservarse hasta que maduren. Y otras hortalizas como cebollas y ajos se deben cosechar bien secos. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos los presentes. Yo les voy a hablar sobre el método de Kratky. Básicamente es un método de hidroponía. El origen de la hidroponía. El cultivo hidropónico es anterior al cultivo en tierra como herramienta ya de cultivo, que ha sido manejado por el hombre. Muchos creen que empezó en la antigua Babilonia, en los más famosos jardines colgantes que se conocen como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en lo que probablemente fue uno de los primeros intentos exitosos de cultivar plantas sin suelo.
Además, existen referencias que esta técnica fue utilizada en la antigua China, en India, en Egipto y acá en Sudamérica también, en la cultura maya, en los denominados jardines flotantes o chinampas. El vocablo hidroponía proviene de dos palabras griegas, hidro, que significa agua, y ponos, que significa trabajo, por lo cual se concluye que significa trabajo en agua. Es un conjunto de técnicas que permite el cultivo de plantas en un medio libre de suelo. Se puede realizar en estructuras simples o complejas, con el fin de producir plantas aprovechando de mejor manera el espacio en sitios como azoteas, suelos infértiles, terrenos escabrosos, invernaderos climatizados, etc. Se desarrollaron técnicas que se apoyan en sustratos, que son medios que sostienen a la planta, o en sistemas con aportes de soluciones de nutrientes estáticos o circulantes. Todo esto sin perder de vista las necesidades de la planta, como la temperatura, humedad de agua y en sí los nutrientes. Em, en la técnica que están apoyadas como sustratos son las semi-hidroponías, como se puede ver en la imagen superior, en donde está una semi-hidroponía, ya que contiene un sustrato, y en la parte inferior podemos encontrar un sistema NFT de agua circulante, o sea, es circulante. Y en cuanto al estático, se refiere a los de balsa, o al de Kratky, que ya veremos más adelante. Dentro de los beneficios que nos otorga la hidroponía, Beltrán y Jiménez en 2015 se refiere a que la hidroponía elimina la posibilidad de un suelo infestado con plagas, dado a que no utiliza suelo. Una de las ventajas que tiene la hidroponía sobre el cultivo en tierra es que permite una mayor concentración de plantas por metro cuadrado. Esto lo que genera es que se aumenten los rendimientos por unidad de superficie. Sus productos están libres de patógenos que provengan del suelo. Dentro de los beneficios que nos otorga la hidroponía es que no es necesaria la rotación de cultivo. Esto se da ya que en estos sistemas no es necesario el estar rotando los cultivos en un sentido estricto como se utiliza en los sistemas convencionales, básicamente porque no existe el suelo, entonces no existe esa competencia por los nutrientes. No existe competencia por los nutrientes, ya sea por plantas voluntarias o microorganismos de suelo. Las raíces se desarrollan en mejores condiciones. Esto se da ya que el desarrollo radicular adquiere su mejor crecimiento cuando no tiene impedimentos físicos ni nutricionales, lo que no se da en sistemas tradicionales, donde suceden que problemas de compactación, baja infiltración, condiciones de anaerobiosis para las raíces conspiran en su desarrollo. Una mínima pérdida de agua. A través de estos sistemas se realiza un uso eficiente del agua, ya que ésta se encuentra aportada en cantidades necesarias y de forma controlada. Además, en sistemas hidropónicos se minimizan las pérdidas por infiltración y evaporación, que es muy frecuente en un cultivo tradicional. Mínimo problema con las malezas. El problema de las malezas se considera al mínimo en estos sistemas, ya que los medios son estériles o esterilizados y además que el problema de formación de algas puede ser minimizado, por no decir puede ser controlado en su totalidad. Y es más, de hecho, por no existir un suelo, el problema de malezas tiende a desaparecer. La reducción en aplicación de agroquímicos. En general, la aplicación de agroquímicos se reduce en estos sistemas, ya que el suelo como fuente de hospedaje de enfermedades desaparece. De todos modos, los sistemas hidropónicos no son inmunes a la presencia de patógenos. Por otro lado, las plagas pueden tener una incidencia similar que en los otros sistemas, en los tradicionales. Pero en la medida que se implementen estrategias de control, como control integrado de plagas y enfermedades, así como un mejor control de las condiciones de crecimiento, esto repercutirá en una menor aplicación de plaguicidas. Tenemos un análisis comparativo de cultivos tradicionales versus hidropónicos o los sin suelo.
La nutrición de la planta en un cultivo a suelo puede ser muy variable y es difícil de controlar si es que no se tiene un técnico ahí. Y la hidroponía, la nutrición de la planta siempre va a ser controlada, va a ser estable, ya que se le va a dar la nutrición dependiendo de la etapa fenológica del cultivo. Dentro del espaciamiento, en suelo es limitado de acuerdo a la fertilidad de nuestro suelo, mientras que en la hidroponía se puede existir densidades mayores, existe un mayor uso del espacio y del uso. Para el control de malezas, en suelo existe malezas, en hidroponía no existe malezas. En enfermedades y patógenos de suelo y nemátodos, en suelo se producen enfermedades hacia la planta y en hidroponía se elimina todos estos patógenos hasta los nematodos. En el agua, en cuanto a cultivos, cuando están en cultivos tradicionales, o sea, que están sobre suelo, las plantas sufren estrés debido a un ineficiente uso del agua. Esto no sucede en hidroponía. Desventajas de la hidroponía. Una de las desventajas principales de la hidroponía es el costo inicial, el cual resulta un poco elevado. Se requiere un conocimiento técnico para llevar adelante la producción y puede ser, la propagación de enfermedades puede ser de manera rápida. Esto se da debido a que están conectados por el sistema de suministro de agua y de nutrientes. Una planta enferma introducida al sistema puede propagar rápidamente los problemas a las demás. Ya. Otras desventajas se presentan en desbalances nutricionales, causan inmediato efecto en el cultivo y se requiere agua de buena calidad. Para los desbalances nutricionales que causan inmediato efecto en el cultivo, esto se da ya que al no existir el suelo, se pierde la capacidad buffer que está presente en el suelo. Esta hace frente a los excesos o alteraciones en los suministros de nutrientes. Es por ello que en hidroponía, al no existir esta capacidad buffer que presenta el suelo, se siente de manera inmediata los síntomas por excesos o por déficits nutricionales. Es por esto que se recomienda que el productor deba estar muy atento al equilibrio de la fórmula nutricional y en sus cambios durante su ciclo. La hidroponía Kratky. ¿Qué es la hidroponía Kratky? La hidroponía Kratky, este nombre tan llamativo viene de su inventor, Bernard Kratky. Este sistema está pensado para cultivar lechugas u hortalizas similares sin el uso del recurso suelo. Este sistema consiste en un contenedor de nutrientes sobre el cual se sustenta la planta en contacto con los nutrientes. Es una de las alternativas más simples y funcionales dentro de la gran variedad de técnicas para los cultivos hidropónicos. Su sencillez se encuentra en que no requiere una bomba de aire ni de agua. Todo el oxígeno que necesita será tomado por las raíces de las plantas, ya que estas, a la medida que van creciendo, van absorbiendo la solución nutritiva y el oxígeno, por lo que va disminuyendo el nivel de agua, perdón, el nivel de solución nutritiva en el recipiente y el nivel de oxígeno va creciendo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? A ver, un contenedor está lleno de agua con nutrientes, a lo que denominamos solución nutritiva. Esto deberá alcanzar el soporte donde está la planta y debe cubrir los 3 centímetros inferiores aproximadamente para que las raíces se humedezcan sin problema. A medida que crezcan las raíces también lo van a hacer y el nivel de solución nutritiva disminuirá. Como las raíces han crecido, llegarán más abajo y seguirán alcanzando el agua y podrán alimentarse. El oxígeno sigue siendo un factor importante, ya que las raíces siguen teniendo que respirar. Entonces, en el sistema, la manera como se va suministrando el oxígeno se da cuando el nivel de agua ha bajado, debido al crecimiento de las plantas. Mucha de la superficie de las raíces va a quedar expuesta al aire, que está rico en oxígeno y podrán respirar.
El por qué debemos construirlas. Gracias a su sencillez a la hora de manejarla, posee un enfoque a la producción en zonas urbanas sin mucho conocimiento técnico. El costo para su fabricación es viable y los únicos materiales que tenemos que comprar son para preparar nuestra solución nutritiva. Antes de saber cómo se debe, armar nuestro sistema Kratky, tenemos que comprender muy bien los nutrientes y cómo juegan estos un papel importante a la hora del desarrollo de nuestras plantas. Los nutrientes son los componentes básicos de nuestra solución nutritiva y se caracterizan por su alta solubilidad. Se deberán elegir, por lo tanto, formas hidratadas de cualquiera de estas sales que se presentan en el cuadro. Las sales nutritivas más usadas en estos sistemas hidropónicos son las siguientes: nitrato de calcio, de potasio, de magnesio, fosfato monopotásico, sulfato de magnesio, de potasio, sulfato de manganeso, ácido bórico, sulfato de cobre, sulfato de zinc y molibdato de amonio. Para las soluciones nutritivas existe una variedad de soluciones nutritivas que pueden ser utilizadas. En general se utilizan soluciones de aplicación general que luego a través ya de la experiencia y la práctica se van especializando para un cultivo y para una etapa de cultivo o variedad. Según la FAO, nos muestra varias soluciones nutritivas que son de aplicación general para cultivo de hoja, como pueden ser H. Yarnon, Hewitt, la misma FAO, Jensen, Larsen, Cooper y Steiner. Steiner hay que resaltar que es una de las soluciones nutritivas más utilizadas tanto para el cultivo de fresa como para el cultivo de lechuga. Sin embargo, a pesar de que existen ya estas soluciones nutritivas que nos permiten facilitarnos los cálculos, por así decirlo, lo más recomendable o lo que se recomienda es utilizar una solución nutritiva en base al cultivo y etapa fenológica que tenga el mismo. Es por eso que para el trabajo que se les indicará un poco más adelante, la solución utilizada fue la de Landazuri en 2020, con la que presenta estas características, en donde tenemos nitrato en 196 ppm, amonio en 7 ppm, potasio en 195. Como podemos notar, la diferencia entre los nutrientes que están conformando esta solución nutritiva del Andazuri con Gilsand es bastante grande, y varía, y los resultados varían enormemente cuando se utilizan diferentes tipos de soluciones. Es así, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, en el que nosotros tenemos 196 ppm y Gilsen propone el utilizar 238 ppm. El proporcionar más nitrógeno a la planta puede tener ciertos efectos contraproducentes, como pueden ser el que se quede en etapa vegetativa la planta. Sin embargo, hay que resaltar que todas estas soluciones nutritivas cumplen con las condiciones de conductividad eléctrica y pH que necesitan las plantas, que ya más adelante les voy a hablar. El conocimiento de cómo preparar y manejar la solución nutritiva permite aprovechar al máximo para así obtener un mayor rendimiento de cultivos y una mejor calidad de los frutos. Es indispensable conocer los aspectos fundamentales para preparar una solución nutritiva como lo son el pH y la conductividad eléctrica. El pH. Un parámetro a controlar en los sistemas hidropónicos es el pH de la solución nutritiva. El nivel de pH influye directamente sobre la absorción de los nutrientes por parte de la planta. Entre los valores de pH de 5.5 hasta 7 se encuentra la mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas. Fuera de este rango, las formas en que se pueden encontrar los nutrientes resultan inaccesibles para ser absorbidos por las plantas, por lo que es fundamental mantener el rango del pH.
En el caso de encontrarnos con valores de pH superiores a 7, es posible corregir la solución nutritiva mediante la acidificación, la cual se va a hacer mediante ácidos nítricos, fosfóricos y sus mezclas. Para cuando se pretenda elevar el pH, nos encontramos frente a una solución extremadamente ácida, debemos utilizar hidróxido de potasio. Claro está que al momento que utilizamos el hidróxido de potasio, debemos considerar el aporte de potasio que éste va a realizar a nuestro cultivo. Para la conductividad eléctrica es un indicador indirecto de la concentración salina del agua y de la solución nutritiva. Indica el total de sales disueltas en el agua y es el indicador que se usa para determinar el daño producido por la salinidad. La presencia excesiva de sales impide el crecimiento de los cultivos al disminuir la cantidad de agua disponible para ser absorbida por la planta. La conductividad eléctrica es un indicador muy importante para cuando se quiere realizar hidroponía. Junto con el pH son dos de los factores más importantes que se deben tomar en cuenta. Hay que mencionar que cada cultivo tiene tolera cierta cantidad de sales y esta está medida con la conductividad. Por ende, por ejemplo, como podemos observar, el brócoli tiene una conductividad de 2.8, el tomate de 2.5, la lechuga de 1.3. Hay que siempre respetar estas conductividades, ya que si es que no se las respeta como se les menciona, el cultivo puede morir, puede perecer, y en el momento en que está en hidroponía, no existe esa capacidad buffer que proporciona el suelo, entonces el exceso de sales es terrible para la planta en hidroponía. Para los materiales que te necesitamos para la hidroponía en método Kratky son bastante sencillos, fáciles de conseguir. Necesitamos simplemente recipientes como pueden ser baldes, estos frascos, pueden tener baldes con tapa o sin tapa. En el caso de que no se tenga una tapa, se puede utilizar la base de los maceteros. eh, Caben perfectamente y sirven muy bien para la hidroponía. Otro de los materiales que se necesita son canastillas o las cuales también pueden ser sustituidas por esos vasos desechables. Se necesita arlita. Esto básicamente la arlita va a funcionar de dos maneras. La arlita puede funcionar para mantener la humedad dentro de las raíces de mi cultivo y también me sirve como soporte para mi planta. Esto puede ser reemplazado por piedras de río, la cual me van a servir como soporte a la planta. La arlita hay que mencionar que es más utilizada para cultivos semihidropónicos, em, y no tanto para método Kratky. Pero en este caso su función cumple como fijación de la planta. Se necesita un conductivímetro y un pHímetro, que es fundamental para practicar cualquier tipo de hidroponía, y separar las soluciones madre. Dale otro, por favor. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo práctico de cómo se realiza una hidroponía en método Kratky. Hay que mezclar los nutrientes separando nitratos, fosfatos y sulfatos por colores. Esto es muy importante. Estas son las soluciones madre. De aquí se van a sacar la solución nutritiva. Hay que recordar que están en una concentración de 100x, lo que me dice 1 litro por cada 100 litros. Para poder aplicarla en el método Kratky, simplemente hay que hacer la regla de 3 de cuánto es el tamaño de mi recipiente.
Como se puede observar, las piedras de ríos simplemente sirven para soporte de la planta. La lechuga trabaja bastante bien con una conductividad eléctrica de 2.11, es por eso que se le fue corrigiendo poco a poco el- la conductividad. Como se puede observar, el color blanco de las raíces significa que están saludables, están bien. Como se pueden dar cuenta, lo más importante para este método es preparar bien la solución nutritiva, eh, ya que el resto no es tan complejo realizar. Aquí tenemos otro ejemplo práctico. Este fue utilizado con perlita, perdón, arlita. Como se puede visualizar, el método Kratky es bastante viable el hacerlo, se puede hacer, tanto se puede utilizar mm, cosas tecnificadas como las canastillas y la arlita o cosas más básicas que se puede tener en casa como la piedra de río y vasos desechables. Es importante resaltar que deben ser baldes que no lleguen, no logre pasar la luz por ahí, porque el momento en que pase eso va a comenzar a ocasionar problemas de aparición de algas, entonces eso no queremos. Por lo cual se recomienda tapar con aluminio o ver que esté bien forrado para que no ingrese luz. Como podemos notar en la arlita, el desarrollo radicular es diferente, exige exige que las raíces gasten más energía, por ende se expanden mucho más.
Listo, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero va a explicarles sobre hidroponía en método NFT. Buenas noches con todos. Buenas tardes. ¿Me confirman si se ve, por favor? Si no, Confirmo. ya. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, mi nombre es Osvaldo Piarpuesán y en esta exposición de diferentes talleres que han ido presentando mis compañeros, yo les voy a hablar sobre qué aspectos se deben considerar para instalar una pequeña producción de hidroponía en el método NFT, que estará enfocado a quienes estén interesados en crear una pequeña huerta hidropónica de producción que dé productos de calidad. Ya. Como una pequeña introducción, se puede decir que debido a las zonas altamente pobladas, al crecimiento de la ciudad y al crecimiento de las zonas industrializadas, el lugar que usaban nuestros ancestros, nuestros antepasados para cultivar, se han visto reducidos notablemente. Es por eso que actualmente no hay mucha disponibilidad de suelos agrícolas en las ciudades. Y por eso muchas personas han optado por usar nuevos métodos de producción, como, como es la hidroponía, que se produce sin la necesidad de suelo. Y esta hidroponía posee distintos métodos, como expuso mi compañero, el Kratky, el de balsa. Bueno, en este caso les voy a hacer conocer del método NFT. Voy a hablarse un poco de las ventajas y desventajas sobre los componentes y aspectos breves del control para, para instalar el sistema de hidroponía NFT. También se va a hablar, va a tocar aspectos para el control de la solución nutritiva y también los requerimientos del sistema de producción de hortalizas mediante este método NFT, que es conocido así por sus siglas en inglés, como podemos ver en la lámina, Fine Nutritional Technique, que quiere decir técnica de película de nutrientes. Y el principio de este sistema hidropónico consiste en la circulación constante de una lámina fina de agua en solución con los nutrientes, con las sales minerales, que pasa a través de las raíces del cultivo. Se considera un sistema hidropónico recirculante, ya que no existe pérdida o salida de la solución nutritiva. Solo, como está ahí en la imagen, la solución nutritiva llega al estanque y recircula, pero más no, nunca se pierde, nunca se la bota. Hay otros métodos que una vez que pasan por los canales del cultivo, la solución nutritiva se la bota. Entonces esta no es recirculante. Y por eso se la considera un sistema cerrado. Este método es recomendable para la producción únicamente de hortalizas, de cultivos foliares. También he visto que producen
frutilla, fresas. Bueno, por lo que en respuesta, o sea, esta técnica en respuesta a todos los procesos se obtiene un producto de alta calidad, y esto se logra en ausencia de sustrato, como ya lo habíamos mencionado, igual mi compañero anteriormente, por lo cual las plantas en este caso se encuentran suspendidas en canales de cultivo, como se observa en la imagen. En este caso tienen soporte, pero se lo puede hacer también sin soporte. Ya, siguiente. Ya, aquí en esta lámina vamos a detallar las ventajas que obtenemos a la hora de producir con el método NFT. Una de las ventajas que ofrece este método es una mayor eficiencia en cuanto a la utilización de los elementos minerales esenciales. Por ejemplo, comparado con otros sistemas hidropónicos, por ejemplo, de sustrato o el raíz flotante, en este caso el NFT maximiza el contacto directo de las raíces con la solución nutritiva, que es constantemente renovada y por ende el crecimiento es acelerado, siendo posible obtener en el año más ciclos de cultivo. Además, también con la ausencia de sustratos se evitan las labores de desinfección. También, como ya lo habían mencionado, disminuye el riesgo de enfermedades radiculares, y también favorece el establecimiento de una alta densidad de plantas, comparado con el cultivo tradicional en suelo, eh, porque al momento de crear la estructura se lo realiza de manera inclinada o vertical, y de esta manera entran más plantas por área cultivada. Ya, esas serían las ventajas. Entre las desventajas, podemos señalar que destaca una necesidad de mayor inversión inicial, ya que los costos de instalación y de materiales que se necesita adquirir a la hora de la instalación son costosos. Sin embargo, la posibilidad de hacerlo con materiales de fácil acceso, con tubos reciclados, con estructura metálica reciclada, esto puede disminuir los costos de implementación. Además, con el pasar del tiempo también la producción irá aumentando. Como habíamos dicho, es una producción de calidad, y por sí sola se irá pagándose el costo de la inversión. Otra desventaja es la necesidad de contar con personal altamente capacitado, en este caso en nociones básicas de la química para preparar las soluciones nutritivas, como ya lo había explicado anteriormente. También se requiere personal capacitado para el manejo de las bombas, y una persona técnica para que reconozca el cultivo, claro, dependiendo del cultivo de producción. Otra desventaja importante que se debe tener en cuenta es la posibilidad de contar con un mercado que facilite la comercialización y que este mercado sea capaz de valorar la alta calidad, como ya habíamos dicho, que se caracteriza los productos obtenidos cuando se produce por hidroponía. En esta lámina tenemos detallados los componentes y materiales del sistema NFT. Son unos componentes básicos que es el estanque colector, que es el recipiente donde se almacena la solución nutritiva para posteriormente distribuirla a todo el sistema. Como se observa en la imagen, es el sistema recirculante. Otro componente son los canales de cultivo. Estos prácticamente son donde van a ser ubicadas las plántulas, donde se desarrollan las hortalizas, los cultivos en general. Otro componente, las bombas, la bomba, que esta es la encargada de impulsar la solución a todo el sistema. También tenemos la red de distribución, que son los conductos por los cuales la solución se transporta para distribuirla a todos los canales de cultivo. Y también la tubería colectora, que es la tubería en la que se recolecta luego de pasar la solución nutritiva por los canales de cultivo, para luego posteriormente regresar al tanque colector. Ya, siguiente voy.
a detallar un poco más las características de los elementos que mencioné. El estanque colector, como ya había dicho, tiene por función almacenar la solución nutritiva. Entre estos existe una gran gama de tipos de contenedores que pueden utilizarse como estanques colectores para la solución nutritiva, como podemos ver en las imágenes. Sin embargo, claro, la selección se debe basar en el tipo de material, el tamaño y aislación, pero principalmente el volumen que se va a necesitar, dependiendo del cultivo que se vaya a implementar. Bueno, la elección de esto se tiene que hacer evitando que el material reaccione químicamente con la solución. Por eso es recomendable no usar tanques metálicos, sino más bien usar tanques de material PVC, como los azules de la imagen, polietileno. Actualmente han salido tanques de fibra de vidrio, o también los tanques que son para almacenar agua, normalmente el agua potable. Como ya también escuché que lo había mencionado, que estos tanques necesariamente deben no ser transparentes, o sea, que no les pase la luz solar. Y básicamente para que no reaccione la solución nutritiva, porque con la luz ocurren reacciones químicas desfavorables. Bueno, la elección de este estanque no solo está determinada por el material, sino también por la capacidad de almacenamiento de la solución nutritiva. Este volumen está en función directa con el número de plantas y especies que está en producción. Por ejemplo, en el caso del tomate, que es una especie de gran desarrollo comparado con la lechuga. Bueno, en este caso el tomate no se puede producir en NFT, pero es para hacer una comparación que el tomate consume aproximadamente 2.5 litros por planta y por día. Y por otro lado, la lechuga consume 0.3 litros por planta y por día, o sea, comparado casi nada. Ahora los canales de cultivo. Bueno, este sistema se caracteriza por no usar ningún tipo de sustrato. Es un sistema estrictamente hidropónico, o sea, se cultiva directamente en agua, en solución con las sales minerales. Y cuando no se cuenta con un medio sólido de sostén, entonces la función de los canales es brindar este sostén a las plantas. Es por eso que, como ya habíamos visto antes, igual en las canastillas se inserta, en el caso del CRAT, que se insertó la arlita, o también se puede insertar esponja para que la plántula tenga donde sujetarse, para que las raíces se sujeten. Entonces es una función de los canales del cultivo. Otra función de los canales es permitir que la solución nutritiva pase sin interrupción, sin obstáculos a través de estos. Y bueno, no es recomendable usar así como en este caso, como en las imágenes, canales circulares. Es recomendable utilizar un contenedor rectangular para que la solución nutritiva pase sin obstáculos, sin interrupción. Y también logren tener contacto a las raíces con mayor facilidad a la solución. Ya. Otros componentes eran la bomba de red, la red de distribución y la tubería colectora. La bomba corresponde a uno de los componentes principales, uno de los componentes claves del sistema, el cual requiere una preocupación especial en cuanto a su elección y a su operación. Su función es impulsar permanentemente la solución nutritiva desde el estanque colector hasta la parte más alta de los canales de cultivo. Es por eso que necesita una presión adecuada. Entre las bombas destacan las de accionamiento eléctrico, que son las recomendadas en estos casos. Hay las que se operan sumergidas y las que se operan no sumergidas. Una pequeña diferencia es que las de acción sumergidas es de operación más silenciosa,
y requieren menor cantidad de energía eléctrica. Para la elección de la bomba debe considerarse la solidez y calidad de los componentes del motor, la resistencia de la bomba a la acción corrosiva de la solución nutritiva a través del tiempo, y también se debe considerar el caudal de operación en relación a la altura requerida del sistema, conforme la altura que esté el sistema. Otro aspecto que se debe mencionar de la bomba es que debe localizarse en forma próxima al estanque colector. Como está en la imagen, la bomba está al ladito, y debe hacerse sobre una base firme para evitar movimientos y vibraciones. Por otro lado, la red de distribución es por donde la solución nutritiva es distribuida. Está compuesta por tuberías y mangueras de PVC, o en casos también gomas, se utilizan mangueras de goma que van desde la bomba impulsora hacia el ingreso de la solución de los canales de cultivo. Como vemos en la imagen, está señalado la red de distribución. La tubería colectora, por último, como último punto, tenemos la tubería colectora que recoge la solución nutritiva desde los canales de cultivo y la lleva de retorno hacia el estanque. Como se había mencionado, la localización de esta tubería debe adaptarse para que el agua caiga a nivel del estanque, para que la solución descienda por gravedad y se oxigene. Ya, ahora vamos a hablar sobre los requerimientos del sistema NFT. Para la obtención de una producción exitosa y de calidad, es necesario conocer los requerimientos de este sistema. Como primer requerimiento tenemos a la altura de la lámina de la solución nutritiva, que idealmente esta lámina no debe alcanzar una altura superior de los 4 a 5 milímetros para favorecer así la aireación de la solución y por ende la oxigenación de las raíces. Vale recalcar que con esta lámina delgada de solución nutritiva las raíces no se asfixian. Si es que aumentáramos la lámina, ocurriría una asfixia de raíces. Otro requerimiento es el flujo de la solución nutritiva, que tiene que estar en un constante flujo para mantener la lámina de la solución nutritiva recirculante. Se recomienda ajustar su flujo en aproximadamente 2 litros por minuto. Este caudal permite que las raíces de las plantas posean un suministro adecuado de oxígeno, agua y nutrientes. Otro requerimiento tenemos la oxigenación de la solución nutritiva. La solución nutritiva se oxigena no solamente por la circulación a través de los canales de cultivo, sino que, como ya lo habíamos mencionado, al caer abruptamente sobre el tanque colector de la solución, como vemos ahí en la imagen, se produce una turbulencia y por lo tanto su aireación. Es por eso que es aconsejable dejar la mayor distancia posible entre la desembocadura de la tubería colectora y el nivel de la solución en el estanque recolector. Es aconsejable considerar al menos unos 50 centímetros de distancia. La longitud de los canales de cultivo, se necesita además un largo máximo de canales de cultivo no superior a los 15 metros. De esta forma se logra que la solución nutritiva se mantenga con un adecuado contenido de oxígeno y nutrientes. Otro requerimiento es el análisis químico del agua, que no solamente se debe tener en cuenta su calidad bacteriológica, sino también su calidad química, es decir, su aporte de elementos minerales. Por este motivo se deberá realizar al menos un análisis químico de agua al inicio del cultivo para reconocer si existe un aporte significativo de algunos minerales. También otro requerimiento es la localización.
Este sistema puede ser establecido ya sea al aire libre o también bajo invernaderos, pero es recomendable que el lugar en el cual se monte el sistema se localice cercano a la fuente de agua y a la eléctrica. Además, es recomendable ubicarlo en un lugar protegido de vientos fuertes. Y también es necesario que esté próximo a una casa para así contar con el resguardo de los materiales que estén en esto. Ya, les voy a hablar un poco de la solución nutritiva. Para la formulación de una solución nutritiva se refiere a la concentración de los elementos nutritivos que lo componen. Es más, existen innumerables formas de preparar una solución nutritiva. Como ya lo habíamos mencionado, hay casas comerciales que también lo venden, también podemos formular nosotros mismos. Eso depende de los requerimientos del cultivo y también, como habíamos dicho, del análisis químico del agua para poder formular una adecuada solución nutritiva para el cultivo. Otro aspecto a considerar es la incorporación mínima de los elementos minerales no esenciales para el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, el proporcionar cantidades altas de nitrógeno amoniacal, el NH4, es perjudicial para el desarrollo de los cultivos, así también como adicionar cantidades excesivas de sulfatos. También se debe tomar en cuenta que al existir una circulación permanente de la solución nutritiva, la oferta de nutrientes en las raíces es constante. Es por ello que hay que conforme se vayan alimentando el cultivo, hay que ir aumentando la solución nutritiva. También la formulación elegida deberá contener aquellos fertilizantes que aporten en mayor proporción los elementos esenciales y en una reducida cantidad a aquellos no deseados, como por ejemplo, ya lo dije, los sulfatos que al acumularse aumentan la concentración de sales en la solución, y esto hace que se inhiba la absorción de los nutrientes por parte de las plantas. Aquí tenemos aspectos a tomar en cuenta en el manejo de la solución nutritiva para la hidroponía, que también es posible determinar la concentración de cada uno de estos elementos en la solución a través de un análisis químico. Pero como esta medida hay que realizarse a diario, es necesario adquirir ciertos aparatos que nos ayuden a esta labor. Para medir la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es un indicador indirecto de la concentración de sales disueltas en la solución nutritiva. Este sistema requiere realizar controles o estimaciones diarias de la concentración de los elementos. También es la medida de la capacidad de una sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica. Entonces se puede utilizar un conductivímetro portátil para poder estimar la concentración total de elementos nutritivos disueltos en la solución. Esto, gracias a la conductividad eléctrica, nos permite realizar esta estimación. También hay que mencionar que una solución hidropónica típica suele prepararse con valores de conductividad eléctrica comprendidas entre 1 y 3 milisiemens por cada centímetro. Como tenemos en este pequeño cuadrito, para plántulas es recomendable usar una conductividad eléctrica de 0.6 a 1.2 milisiemens por centímetro, y conforme se va desarrollando el cultivo hay que ir aumentando la conductividad eléctrica, como observamos que para el crecimiento vegetativo necesitamos de 1.2 a 1.6 milisiemens por centímetro, y para floración y fructificación necesitamos de 1.6 a 2.4. Aquí podemos observar que para floración se necesita mayor cantidad de nutrientes para la planta. Para el pH es el grado de acidez o alcalinidad de la solución nutritiva. En este caso, para una producción hidropónica, los nutrientes se encuentran disponibles entre rangos de 5.5 a 7.
Como vemos en el cuadrito, por ejemplo, para la lechuga necesita un nivel de pH de 6 a 6.5 y así va cambiando los rangos conforme el cultivo que desees. Para controlar el sistema en general, para hacer un pequeño análisis de todo lo que hay que realizar, desde la implementación hasta la producción. Al iniciar el sistema NFT, se recircula solo agua, sin sales minerales, sin nutrientes, por al menos 24 horas. Posteriormente se procede a aplicar los nutrientes y a alcanzar la concentración deseada. Conforme se necesite, se van añadiendo partes iguales de las soluciones nutritivas A y B, en este caso, tratando de no pasarnos de la concentración deseada, siempre y cuando tenemos que tomar en cuenta la medida de conductividad eléctrica para este caso, y se procede a medir también, a medir y registrar el pH. Si el pH está bajo, es decir, alrededor de 2, de 3 hasta 4, se procede a aumentarlo con agua pura hasta regular el pH. Por otro lado, si el pH está alto, es decir, de un 9, 10, se utiliza acidificación, como ya se había mencionado. Se puede utilizar ácido cítrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, juntos o por separado. Se debe usar en pequeñas cantidades y con un debido control, con todas las medidas de precaución, porque son unos productos tóxicos. Se recomienda, por ejemplo, para el ácido cítrico alrededor de 1 gramo para 100 litros de solución. También se aplican volúmenes iguales de soluciones concentradas A y B. Luego se mide la conductividad eléctrica, como se menciona, bueno, eso siempre se va a tomar en cuenta. Esto se hace pasando, si puedes hacerlo diario, si no 2 o 3 días máximo para que no varíe el desarrollo del cultivo. También es necesario medir el pH, medir el pH ya obtenidas de las soluciones concentradas, las que se van a aplicar al sistema. También es necesario analizar cualquier calibración para mantener un pH adecuado. Una vez que todo esté listo, ya los factores a medir estén en concentraciones óptimas, se procede a encender la bomba y se comienza con la recirculación de la solución. Luego de la inicialización del proceso, es necesario revisar concentraciones, como ya lo había dicho, a diario de conductividad eléctrica y pH. Y si es necesario agregar agua, conforme se requiera para regular la concentración de la solución nutritiva. Y por último, una solución nutritiva con correcciones frecuentes, revisiones constantes. Se debe mantener sin ningún problema funcionando esa solución por al menos un periodo de 3 a 4 semanas. De 3 a 4 meses, disculpe. Y eso es todo, gracias. Y para finalizar, de igual manera, se recomienda usar estos métodos de producción hidropónica como lo expuso mi compañero el Kratky, el método NFT y muchos más, debido a que tiene muchas ventajas al respecto como la desaparición de enfermedades, y se puede producir productos de calidad. Solo hay que inmiscuirse un poco más en el tema de la nutrición, ya que es muy importante para la elaboración de las soluciones nutritivas y siempre tomar en cuenta los aspectos a considerar. Muchas gracias. Agradecemos su tiempo el día de hoy y les recordamos que la conferencia está disponible en YouTube con el nombre Webinar Alternativas Agrícolas Caseras. Muchas gracias.